Muy buenas noches para todos los que están ahí. Bendiciones. Bendiciones para todas las naciones que están en esta noche reunidas en este tiempo, por esta plataforma de Facebook Live. Así que bendiciones para todos los que están ahí, para cada uno de ustedes. Amén. Bendiciones para la tierra de Bolivia. Bendiciones para la tierra de Argentina, Chile, Costa Rica y donde quiera que nos estén viendo y donde quiera que llegue esta palabra. Bendiciones para todos los hermanos dentro del territorio colombiano. Así que bendiciones para todos ustedes. Amados, quiero bendecirlos en esta noche y saludar a todos los que han colocado ahí un comentario. Así que en esta noche quiero que usted comparta el link, envíe el link a otras personas. Permita que otras personas puedan ser bendecidas a través de esta palabra. Amén. Sé que es una noche especial, sé que Dios nos va a traer una revelación, nos va a traer una palabra que nos va a traer una revelación, una profundidad sobre lo que necesitamos hacer en este tiempo. Así que ahí estén muy pendientes, conectados en esta noche. Así que quiero saludar en Colombia a Joan Gutiérrez, bendiciones, Bogotá, Colombia, a Ana Daco en Bolivia. Quiero saludar a Rubén Panqueva dentro del territorio colombiano, María Eugenia Saucedo dentro del territorio boliviano. Bendiciones para Ana María Santana dentro del territorio colombiano, más específicamente Villavicencio. Así que todos conectados ahí, pendientes, déjenos ver de dónde nos están viendo. Bendiciones para todos los que han colocado un me gusta. Bendiciones para Luisa Fernanda Román en Chaparral, Tolima. Bendiciones para la familia Soto Espinosa en Bolivia. Bendiciones para todos los que están allí reunidos dentro de sus casas, a través de una pantalla de televisión o dentro de su celular o computador. Bendiciones para cada uno de ustedes. Así que quiero en esta hora soltar una palabra. Amén. Bendiciones. Ahí siguen colocando. Familia Soto Espinosa dice Bolivia, Cuba y Chile. Bendiciones. Bendiciones para toda la familia que esté ahí conectada. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones también para Sofía, para Sofía en Bogotá, Colombia. Bendiciones. Bendiciones para los que están ahí. Así que quiero en esta noche que usted comparta el link, bendiga a los demás, compartan el link. Yo sé que usted tiene a alguien a quien compartirle el link, así que envíele el link, comparta esta prédica, comparta esta palabra en esta noche. Yo sé que usted tiene a quien darle esta palabra. Nosotros no estamos aquí haciendo esto para convencer a alguien, estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros como sus siervos predicamos su palabra y que el Espíritu Santo es el que trae convencimiento a cada ser humano. Amén. Que nos llama a su pueblo, que nos llama a sus hijos. Amén. Así que quiero en esta noche y en esta hora soltar esta palabra. Quiero enseñar esta palabra y quiero predicarla y profetizarla sobre todos ustedes. Y quiero hablar sobre lo que Dios ha estado poniendo en mi espíritu. El Señor me ha hablado de muchas cosas, pero me ha estado hablando sobre este tema. El Señor me ha hablado de cómo una persona puede caminar o transformarse en el proceso de obedecer. Voy a volver a repetir esto. El Señor me hablaba de cómo una persona puede caminar o transformarse en el proceso de obedecer. Una persona no debe quedarse dentro de un proceso como un círculo vicioso. Amén. Una persona debe caminar o transformarse en el proceso. En este caso, vamos a hablar el proceso de obedecer. Amén. Eso ha estado hablando el Señor a mi espíritu, cómo una persona puede transformarse en el proceso de obedecer. Obedecer es todo un proceso, amén. Así que no sé cuántos están ahí conectados, pero compartan el link en esta noche. Los bendigo a todos los que están ahí conectados y compartan esto. Recuerde que nos puede seguir por todas nuestras páginas, por todas nuestras redes sociales. En el YouTube nos puede seguir como Pastor Henry Ríos 276 y puede seguirnos en las diferentes redes sociales en las cuales estamos como Facebook Live. Amén. Al final le van a salir números de teléfono, cómo comunicarse con nosotros y con el ministerio, cómo comunicarse si tiene alguna petición de oración o si quiere alguna consejería o algún consejo o hablar con nosotros. Al final de la prédica va a salir toda esta información. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos ustedes y vamos a orar. Padre, te damos gracias en este precioso tiempo, Señor. Declarando que tu Santo Espíritu, Señor, y el mover que tú nos has puesto en este tiempo, Señor,
declarando que hay un mover profético, Señor, que hay una unción profética, Señor, que hay un mover del poder de tu sangre, que hay un mover a través del poder de tu sangre angelical, Señor, en cada casa. Así que yo declaro, Señor, en este tiempo, lo profetizo y lo establezco en cada uno de los que están aquí conectados, que están aquí, Señor, escuchando tu palabra, que están conectados al frente de estos computadores, pantallas de televisión y celulares, Señor. Profetizo, Padre Santo, que tu Santo Espíritu, Señor, y que el poder de tu sangre, Señor, está trayendo un mover angelical, un mover de los ángeles, Señor, un mover, Padre Santo, donde nos llamaste a predicar, donde nos llamaste a evangelizar, Señor, con el ángel del evangelio eterno, Señor. Así que declaramos, decretamos y establecemos, Padre, que abrimos nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestros 5 sentidos para escuchar tu palabra en esta noche. Amén, amén y amén. Bendiciones para todos. Título de la prédica. Ahí va a salir el título de la prédica. Título de la prédica, título del mensaje de esta noche, título de la asamblea de esta noche. ¿Cómo transformarnos en obedientes? Ese es el título. ¿Cómo transformarnos en obedientes? ¿Cómo transformarnos en obedientes? Amén. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos entender esto. ¿Cómo transformarnos en obedientes? Entonces, mis hermanos, si no sabemos a profundidad, si no entramos en el espíritu de la revelación que es Cristo, ¿cómo sabremos qué es obedecer? ¿Cómo sabremos qué es obedecer? ¿Cómo podríamos transformarnos en un proceso de aprender obediencia, si no sabemos qué es la obediencia en sí? Amén. Entonces, tomemos la palabra de Dios y dejemos que ella nos dé luz y nos traiga revelación sobre este tema que vamos a enseñar, profetizar y soltar en esta noche. O sea, que lo vamos a predicar en esta asamblea. Vayamos a Efesios 2. Efesios 2, versículo 2 dice así: abra sus oídos, el que tenga oídos, escuche. Escuche muy bien lo que va a decir la palabra. Efesios 2, versículo 2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Qué tremendo! Dice el príncipe de la potestad de los aires o del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¡Qué tremenda palabra! Entonces, todos antes éramos llamados hijos de desobediencia y es muy interesante porque el apóstol Pablo en 3 cartas repite esta palabra. Y todos aquí sabemos que cuando la palabra de Dios repite una palabra varias veces es de mucha importancia porque hay revelación. Cuando vemos en la escritura, en la palabra de Dios, que algo se repite varias veces, necesitamos entender que es muy importante porque trae revelación, porta revelación. Amén. Entonces, el apóstol Pablo pronuncia esta palabra la primera vez en la que acabamos de leer, en Efesios 2:2. Amén. Hijos de desobediencia, dice ahí, operan los hijos de desobediencia. La segunda carta es en Efesios. La segunda vez que lo habla es en la carta a los Efesios. En el capítulo 5, en el verso 6 dice: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! Y también en la tercera, vea, la tercera vez que lo está hablando el apóstol Pablo, lo está diciendo a los colosenses. Está escribiendo una carta a los colosenses. Esta es la tercera vez que habla de los hijos de desobediencia. Colosenses 3, el verso 6 dice: la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia. ¡Wow! ¿Vendrá qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, esto es muy interesante. Está muy interesante esto. Esta palabra, hijos de desobediencia. Muy interesante esta palabra, hijos de desobediencia. Entonces, no es algo que el apóstol esté tomando a la ligera como por enseñar algo, ¿no?
no lo estaba haciendo así. No podemos tomar esto como que el apóstol no tenía de qué más predicar. No, el apóstol no estaba tomando esto a la ligera, no estaba enseñando esto a la ligera como por enseñar algo. No, no lo estaba haciendo de esa perspectiva. Estaba trayendo revelación al pueblo. Entonces, podemos darnos cuenta que cuando se habla de nuestra manera antigua de vivir sin Cristo, todos éramos parte de los hijos de desobediencia. Todos éramos parte de los hijos de la desobediencia. Esto me hace entender que es un calificativo. Amén. Y es poderoso esto. ¿Por qué? Porque dice hijos de desobediencia. La escritura no habla. El apóstol no está hablando de pecadores. No les está diciendo ustedes que antes eran pecadores. No. Él está dando un calificativo. ¿El que está haciendo? Dando un calificativo. Hijos de desobediencia. Entonces, presten atención. Todos los que están ahí conectados, actívense en esta noche en el chat y digan amén, Señor, a esta palabra. Entonces, presten atención. El sello característico de los que no conocen a Dios Padre es la desobediencia. ¿Esto qué es? Esto es un sello. Un sello es prácticamente y literalmente una marca que se pone sobre algo o sobre alguien. Es que un sello que se pone prácticamente o literalmente como una marca que se pone sobre algo o sobre alguien. Amén. Por ejemplo, un sello se le coloca a un documento, ¿para qué? Para autentificarlo. Otro ejemplo que les puedo dar en esta noche también es un sello que se le puede poner al ganado. Al ganado se le pone un sello. Y esto representa, ¿qué representa este sello? Esto representa que es una propiedad legal del dueño del sello. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? La desobediencia, mis queridos, es la característica o el sello de todos aquellos que no conocen a Dios. Todos aquellos que no conocen a Dios. La característica. Amén. Entonces, la palabra característica está asociada con el carácter. La palabra característica está asociada con el carácter. O sea, esto no es algo pequeño o algo que se deba tomar a la ligera, mis queridos. Amén. Por ejemplo, cada vez que un hijo actúa o camina en desobediencia, entra en un nivel de los enemigos de Dios. En otras palabras, cada vez que un hijo se pone en el nivel o entra en una actitud de desobediencia, se pone en el nivel donde están todos los enemigos de Dios. Amén. No sé cuántos estén ahí conectados, quiénes están activados. Amén. Esto es tremendo, hermanos. Entonces, todo esto nos puede llevar a una pregunta. ¿Qué es la desobediencia como tal? ¿Qué es la desobediencia como tal? Yo podría dar muchas definiciones. Por ejemplo, desde el punto de vista de la psicología, se podría decir que la desobediencia es una respuesta que se manifiesta o subjetiva subjetiva en un individuo en contra de una autoridad. Esa sería como una posición psicológica, que se manifiesta subjetiva en un individuo en contra de una autoridad. Puede que esto sea cierto o que no sea cierto. Entonces, yo le quiero hablar de la desobediencia más desde el lado almático, espiritual. Entonces, ¿qué es la desobediencia en el mundo espiritual? En la atmósfera espiritual, o sea, en el alma de una persona. Porque la desobediencia no se genera en el espíritu, se genera en el alma, o lo que nosotros llamamos corazón. Amén. Todos los que nos vienen siguiendo y saben cuando estamos hablando del corazón o predicando, no estamos hablando de algo, de un corazón físico, de algo que bombea, sino estamos hablando de nuestro lado almático. Amén. Entonces, o sea, ¿de qué? Del alma de una persona. Y podríamos hacernos una pregunta aquí todos, en esta noche. ¿Nosotros nacemos obedientes o desobedientes? Buena pregunta, ¿no?
Esa es una buena pregunta que podríamos hacernos. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿nacemos obedientes o desobedientes? Y este es un tema que los psicólogos y toda la psicología sigue estudiando hasta el día de hoy. Y hay estudios que demuestran que la desobediencia no tiene que ver con el lenguaje, no tiene que ver con el lenguaje. Entonces, bíblicamente la palabra nos enseña que todos nacemos en desobediencia, es decir, todos nacemos en una naturaleza a la cual llamamos naturaleza caída. Aunque en cada uno de nosotros, cuando nacemos o entramos en este mundo, hay mucho o había mucho de Dios en nosotros. Por ejemplo, en un niño hay mucho de Dios, porque ese niño todavía no ha sido manipulado por el pecado, por elección. O sea, ese niño no ha elegido pecar, pero ese niño es pecador de condición, no por elección. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, es por condición y no por elección. Y ahí hay una gran diferencia. Entonces, en el alma de ese niño, por decirlo así, el desobedecer va a ser más por la condición en la que se encuentra que por elección. Y esto es una muestra del daño que entró por el primer hombre, o sea, por Adán. Esto fue lo que Adán heredó o introdujo a las generaciones futuras, por ende, la consecuencia se heredan, o por consecuencia se heredó. Amén. Entonces, todos nacemos en desobediencia. Esto lo podríamos llamar una desobediencia condicionada. O sea, una persona nace en esa condición sin elegir ser desobediente. Simplemente porque esa persona nazca está en esa condición de desobediencia. Amén. Pero cuando una persona desafía a una instrucción, una orden directa, esa persona se convierte en un desobediente por elección. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque ya no fue por lo que estaba, sino por elección. No fue por condición, sino por elección. Y ahí hay una gran diferencia. Esto se forma en toda persona cuando es niño. Algo que los psicólogos llaman acondicionamiento mental. ¿Cómo lo llaman los psicólogos? Acondicionamiento mental. Escuche esto, mis queridos hermanos, que aquí hay mucha revelación. Para que nos demos cuenta que la desobediencia que se ha producido en el alma, o sea, desde adentro, termina afectando lo externo como es lo neurocerebral. Amén. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué es un acondicionamiento mental? Amén. Esto quiere decir que una persona en un estado de libertad, sin entenderlo en una profundidad, va a escoger desobedecer antes que obedecer. Esto es lo que se llama acondicionamiento mental. Y estoy utilizando un término psicológico, y yo no soy psicólogo, pero he leído algunas cosas. No soy un máster en el tema, pero lo entiendo en mi espíritu, amén, por revelación. Y esto es importante que lo entendamos. Y es por esto, mis queridos hermanos, que las palabras del apóstol Pablo, cuando decía, queriendo hacer lo correcto, hago lo incorrecto. Y yo me lo pregunté por mucho tiempo en mi espíritu, ¿por qué el apóstol Pablo decía esto? Y voy a repetir esto. Quiere decir que todo niño en un estado de elección va a escoger desobedecer antes de obedecer. ¿Por qué? Porque esto es un tema que está tan metido en la capa cortical del cerebro, que es ahí donde se está generando esto. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que nuestro cerebro es más propenso a desobedecer que a obedecer. Es que más propenso a desobedecer que a obedecer.
Y esto nos lleva a pensar que el pecado dañó hasta ese nivel a nuestro cerebro. Es tremendo este tema, mi hermano. Entonces, sierva y siervo que me está escuchando, entonces, preste atención. Uno tiene que aprender a obedecer. Todos nosotros necesitamos o estamos en ese proceso de aprender a obedecer. Entonces, uno tiene que aprender a obedecer, pero uno no tiene que aprender a desobedecer. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Analícelo, póngalo en el espíritu. Dese cuenta de esto que le estoy diciendo. Dese cuenta de lo que el Espíritu Santo nos está hablando en esta noche. Amén. Uno tiene que aprender a obedecer, pero uno no tiene que aprender a desobedecer. A uno le enseñan a obedecer, pero a uno no le enseñan a desobedecer. Es algo que ya está ahí. Amén. Entonces uno tiene que aprender a obedecer, pero uno no tiene que aprender a desobedecer. ¿Por qué? Porque es algo innato. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Porque el daño del pecado programó nuestro cerebro para esto. Entonces, es cuando viene Dios y nos pide que este proceso se comience a hacer desde niños, para que ese acondicionamiento desaparezca y sea radicado en la persona. Entonces, ¿cuál es el camino o cuál es el proceso para que ese acondicionamiento mental desaparezca? Sencillo. Si usted se está preguntando, bueno, pastor, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es ese proceso para que ese acondicionamiento mental desaparezca? Fácil. Escúchelo. Es la disciplina. ¿Cómo, pastor? Tal cual como lo escucho. Es la disciplina. Es la disciplina. Y la verdad, mis queridos hermanos, siervos y siervas, televidente que me está escuchando, oyente que está en esta noche, la verdad, amados, es que no hay otra forma de resolver la desobediencia. Por eso es que la palabra de Dios dice que el padre que ama verdaderamente a su hijo lo disciplina, lo enseña, el camino de la disciplina. El verdadero padre que ama a su hijo lo disciplina. El verdadero padre que ama a su hijo le enseña el camino de la disciplina. Amén. Y el camino de la disciplina trae algo que se llama corrección. El camino, el proceso, la enseñanza de la disciplina trae algo que se llama corrección. Corrección. ¿Qué quiere decir la palabra corrección? La palabra corrección quiere decir corregir. ¿Qué? Corregir algo que está torcido o que está mal. Eso es corrección. Entonces vuelvo a repetir esto. Verdaderamente cuando un padre ama a su hijo, ¿lo qué? Le enseña la disciplina, pero también le enseña ese camino para que siga la disciplina. Y ese camino de la disciplina trae algo que se llama ¿qué? La corrección. ¿Y qué quiere decir corrección? Corregir algo que está torcido o que está mal. ¿Amén? No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. Entonces, hermanos, conectaditos ahí vamos, pendientes que siguen llegando más revelación. Así que no se distraiga con nada. Esté aquí concentrado porque sé que en esta noche va a recibir una llave. Entonces, hermanos, hay estudios que científicamente se hacen para entender este comportamiento en las personas. Y por experiencia vivida he visto cómo se estudia, por ejemplo, la mente de una persona que se dedicaba o que se dedica a la delincuencia. Y estos estudios que se han hecho a varias personas en todo el mundo, a nivel mundial, muestran un daño en la parte del lóbulo frontal del cerebro en cada uno de los individuos estudiados. Tremendo lo que dice este estudio, hermanos. Usted lo puede encontrar por internet. Así que escuche, voy a tratar de desglosar esto. Escuche. La parte frontal es la parte del frente de nuestra cabeza. ¿Cuál es la parte frontal? ¿Cuál es
¿Cuál es lo que estamos hablando del lóbulo frontal? Es la parte frontal de la frente, de nuestra cabeza. Es aquí. Y este lóbulo frontal es donde se ubica, aquí en este lóbulo frontal, es donde se ubica la empatía. Amén. Estoy hablando psicológicamente, la empatía. Entonces, en ese tipo de personas que han estudiado, por ejemplo, como lo puse, los que se dedican a la delincuencia, en ese tipo de personas hay menos actividad neuronal en esa parte de la empatía. Amén. Que una persona, por decirlo así, normal, tiene menos, ¿qué? Menos empatía, tiene menos actividad neuronal en esa parte de la empatía, que una persona, por decirlo así, normal, que no tenga un daño en esa parte del lóbulo frontal. Entonces, sin duda alguna, mis queridos hermanos, aquí podemos ver claramente que esto tiene que ver con la naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída del hombre. Por eso le digo que la transformación tiene que ser de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque la contaminación, lo heredado, las iniquidades, la cautividad muchas veces se genera de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, ¿tiene que ver con qué? Con la naturaleza caída del hombre. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, por la poca empatía que tuvo Caín con su hermano Abel. Entonces, la desobediencia, como lo estamos viendo, es un acondicionamiento mental. Repítalo ahí en su casa. Es que un acondicionamiento mental. La desobediencia es un acondicionamiento mental. Yo no le estoy hablando de una posesión demoníaca. No le estoy hablando de una iniquidad. Amén. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué es acondicionar? Por ejemplo, tengo un auto que quiero ponerle llantas más grandes, quiero ponerle unos asientos mucho más cómodos, entonces lo que voy a hacer es acondicionar ese vehículo a como yo lo quiero. Entonces, para hacerme entender, la desobediencia es un acondicionamiento que vino por la consecuencia de la caída del hombre. Y después de la caída del hombre, todos nacemos o nacimos con ese acondicionamiento. El apóstol Pablo, por medio de la revelación del Santo Espíritu de Dios, lo dice. Y esto me lleva a la pregunta, ¿qué es la obediencia? Ya estamos viendo qué es la desobediencia, dónde se está produciendo la desobediencia, que es un acondicionamiento que vino por consecuencia de la caída. Y después de la caída del hombre, todos nacemos con ese acondicionamiento. Amén. Entonces, esto nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Qué es la obediencia? Repita conmigo. La obediencia es un establecimiento. La obediencia es un establecimiento. Entonces, lo que vence el acondicionamiento es el establecimiento. Amén. ¿Qué vence el acondicionamiento de la desobediencia? El establecimiento. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, así como hay un acondicionamiento mental, hay un establecimiento mental. Amén. Así como hay un acondicionamiento mental, también hay un establecimiento mental. Por ejemplo, si yo nací con una mente desobediente, yo tengo que establecer una mente obediente. ¿Qué quiero decir? Que el acondicionamiento se corrige con el establecimiento. Amén. Entonces, el acondicionamiento que trajo las tinieblas por medio de la caída del hombre se corrige o se quita cuando entro en el establecimiento del reino de Dios. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Yo no sé si usted en esta noche puede decir, Señor, yo quiero entrar en el establecimiento del reino de Dios y salir de un acondicionamiento de las tinieblas. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Entonces, esto se quita cuando entro en el establecimiento del reino de Dios. Una persona necesita quitar una mente acondicionada por las tinieblas
y establecer la mente de Cristo. ¿Establecer qué? La mente de Cristo. Entonces, quiero que entendamos algo bien importante y de mucha revelación. Y necesito que entendamos que el pecado de Adán fue una elección voluntaria. Quiero que usted entienda en esta noche, se le revele esto en esta noche. Necesitamos entender esto, que el pecado que cometió Adán fue una elección y fue una elección voluntaria por su parte. Amén. Entonces, como fue una elección voluntaria, sus hijos heredaron no solamente la capacidad de decidir, sino que también heredaron esa tendencia a desobedecer. Por ejemplo, en el caso de Adán, la desobediencia fue por medio de el oír, porque Dios le dijo, o sea, le habló, no comerás de este árbol. O sea que lo escuchó, ¿cierto? Adán escuchó lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, no fue por medio de una señal, porque la señal no era necesaria. El árbol de la ciencia del bien y del mal no tenía una señal diciendo peligro. No lo tenía, no necesitaba la señal. ¿Por qué? Porque Dios le había hablado y Adán había escuchado. Entonces no fue por medio de una señal, porque la señal no era necesaria. Entonces, escuche con atención, Dios dijo, sea la luz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, Dios dijo, sea la luz, y la luz no le dijo, espérame un momento, no, la luz obedeció. Dios dijo que haya separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Y qué pasó? Hubo separación. O sea, las aguas obedecieron a la voz de Dios. Amén. Pero el Señor le dijo, Adán, no comerás. ¿Y él qué hizo? Comió. Dios le dice, no comerás. Y él comió. Dios le dice a la luz, sea la luz. Y ella obedeció. Dios le habla a las aguas y las aguas obedecieron. Pero en Adán, Dios le dice, no comerás, no comas, no comerás. ¿Y qué hizo Adán? Comió. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Gloria a Dios por ese amén. Por todos los que están ahí conectados, amén. Yo digo amén a todas esas palabras que están poniendo ahí. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. Seguimos. Entonces, ¿qué hizo Adán? Comió. Entonces, esa elección de Adán por haber escuchado la voz incorrecta fue lo que acondicionó la genética de Adán y sus descendientes. ¿Por qué? Dios le habló que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él escuchó la voz de Dios. Pero cuando Adán escucha la voz incorrecta, o sea, escuchó a su esposa escuchó la voz de la serpiente. Entonces, Adán está escuchando esa voz incorrecta. Por escuchar esa voz incorrecta fue lo que acondicionó la genética de Adán y de sus descendientes, no solamente la de él, sino también la de sus descendientes. Amén. Esto fue un rechazo directo, obedecer o haber escuchado esa voz incorrecta. Eso fue ¿qué? Un rechazo directo a la voz de Dios. Y ese rechazo a la voz de Dios dejó una huella, una marca, un sello. ¿Qué dejó, pastor? Una huella, una marca, dejó un sello en la mente física de Adán. Y vemos que esto se puede transmitir, o sea, se puede heredar. ¿Por qué? Su hijo primogénito termina matando a su hermano. Y yo creo que en algún momento Adán le enseñó que no debería golpear a su hermano. Amén. Le enseñó que no debería golpear a su hermano. Mis queridos hermanos, quiero que entendamos que este acondicionamiento entró al género humano a partir de ¿qué? De la desobediencia. ¿Cómo entró? A partir de la desobediencia a la palabra de Dios, o sea, a la voz de Dios. ¿Cómo entró ese acondicionamiento al género humano?
a los humanos, a la raza. ¿Cómo entró ese acondicionamiento? Entró, ¿por qué? Por la desobediencia a la palabra de Dios, o sea, a la voz de Dios. ¿Qué es lo que establece la obediencia entonces? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que establece la obediencia en el hombre? Que el hombre entienda que la palabra de Dios. ¿Qué establece la obediencia en un hombre, en el ser humano, hombre, varón, varona? ¿Qué establece la obediencia en un hombre, en el ser humano? Que el hombre entienda la palabra de Dios. Para entender la palabra, cuando alguien realmente entiende la palabra de Dios, es una persona que hace, camina y mira, oye y siempre está en pos de la palabra, de hacer la palabra de Dios. Eso es la obediencia, amén. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué fue lo que acondicionó al hombre? ¿Qué fue lo que acondicionó al hombre? La voz del enemigo. Dígalo ahí. ¿Qué fue lo que acondicionó al hombre? La voz del enemigo. ¿Y qué es lo que establece la obediencia? Lo mismo, la voz, pero de Dios. Amén. Pero para que una persona pueda entender a la voz de Dios, esa persona tiene que darle un valor a la voz de Dios. Para que una persona pueda entender la voz de Dios, esa persona tiene que darle un valor a la voz de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los salmos habla de esto. Tomemos la palabra de Dios y dejemos que ella nos dé luz. Y vayamos al Salmo 119, al verso 127. Salmo 119, el verso 127 dice así. Escuche lo que dice la palabra. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro. Sí, más que el oro fino. Qué tremenda palabra. Por eso, repito, que una persona, para que pueda entender a la voz de Dios, debe darle un valor a la palabra de Dios. Tú que me estás escuchando en esta noche, necesitas darle un valor a la palabra de Dios. La mayoría de las personas no leen la palabra de Dios. Y esto es real, hermanos. La mayoría de las personas no leen la palabra de Dios. Y hoy en día tenemos tanta accesibilidad por medio de muchos dispositivos como el celular, computadores, tablas. Podemos encontrar la palabra de Dios y descargar la palabra de Dios. Y la mayoría de las personas responden que no tienen tiempo, pero no hay tiempo para cualquier otra cosa. Hay tiempo para cualquier otra cosa, menos para darle un valor a la palabra de Dios, darle un valor a su voz, a la voz de Dios. Hoy en día hay mucha accesibilidad, hay muchos medios, hay muchos dispositivos por donde nosotros podríamos descargar. Hay personas que tal vez si no quieren leer la palabra, hoy en día hay dispositivos y aplicaciones que le leen la palabra. Pero no solamente es escucharla, sino que eso también lo tiene que llevar a ejercerla, a caminar en ella. Entonces, ¿qué pasa? Debemos darle un valor a su voz. Debemos darle valor, pero hay tiempo para todo, menos para darle ese valor a la palabra de Dios, menos para darle el valor a la voz de Dios. Amén. Hermanos, todos los que están ahí conectados, todo lo que uno cree tiene que ver con lo que da tiempo. O sea, todo lo que uno cree tiene valor, ¿cierto? Todo lo que uno cree tiene valor. Uno le da tiempo, le invierte tiempo. Todo lo que tiene ese valor, la persona como sabe que tiene un valor, esa persona le va a dar tiempo. ¿Y qué va a hacer? Le va a invertir tiempo. Entonces, la mayoría de las personas no leen la palabra de Dios porque no es rentable. Tal vez no tienen un valor tan importante o tal vez no tiene un valor tan importante como otras cosas. Así de simple, mi hermano. Por eso es que muchas veces no se tiene eso, porque no se le da el valor a la palabra. Tiene valor cualquier otra cosa, menos eso, menos la palabra de Dios. Amén. Así de simple. Ahora, mis hermanos,
quiero hacerles una pregunta. ¿A cuántas personas conoce que diga, amo tus mandamientos más que al oro, más que a la riqueza, más que al reconocimiento, más que a mí mismo? ¿A cuántas conoce usted, mis queridos hermanos? ¿A cuántas personas conoce usted que puedan decir estas palabras? No solamente que digan estas palabras, sino que demuestren con hechos que aman los mandamientos, que aman la palabra de Dios más que al oro, más que a la riqueza, más que al reconocimiento, más que a sí mismos. ¿A cuántas personas conocen? Por eso es que la palabra de Dios nos enseña en su primer mandamiento. ¿Qué enseña la palabra en el primer mandamiento? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La verdad, mis queridos hermanos, es que es muy difícil para una persona leer la palabra de Dios. Si esa persona no ama a Dios, para esa persona va a ser difícil, leer la palabra de Dios. Si esa persona no ama a Dios, va a ser muy difícil que esa persona quiera obedecer si no ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. Detrás de cualquier desobediencia hay una forma de egoísmo, donde yo no amo lo suficiente a la persona que me da la instrucción. La persona puede darle las excusas que quiera, pero la verdad es que no sintió el amor suficiente para poder obedecerle. Así de simple. Entonces, mis queridos hermanos, siervos, sierva que me está escuchando, amigos en Cristo, hermanos en Cristo, de lo que estoy hablando en este tema y en este tiempo, de lo que estoy hablando en este momento, es de que tú aprendas a disfrutar apasionadamente la palabra de Dios. Y esto es algo que yo no puedo hacer por ti. Nadie puede hacer por usted. Nadie puede hacer por usted. Ni siquiera Dios puede hacer esto por usted. Solo usted puede hacerlo, comenzar a amar más la palabra de Dios, amar más su voz que al oro, amar su palabra más que a nosotros mismos, más que a nuestros hijos, más que a nuestra esposa, más que a nuestro esposo. Amén. Eso no lo puede hacer Dios. Eso no lo puedo hacer por usted. Eso lo tiene que hacer usted mismo. Amén. Darle el valor que necesita, darle el valor real a la palabra. Entonces, lo que pretendo con esta palabra es que tú le des un valor y puedas llegar a ese nivel, a esta dimensión de pronunciar estas palabras, de vivir estas palabras. Señor, tus mandamientos, tu palabra es más valiosa que estar conversando de cosas vanas que no tienen sentido, que al final de cuentas van a perecer. ¿Saben, mis queridos hermanos? Si yo dedicara desobedecer a la voz de mi Padre, a su palabra, Dios no va a perder. Amén. Si yo decidiera desobedecer a la voz de mi Padre, a la voz de su palabra, si yo decidiera desobedecer a la voz de mi Padre, a su palabra, Dios no va a perder. Quien va a perder soy yo. Amén. Quien va a perder soy yo. Yo termino no teniendo un valor. Yo termino siendo simplemente una vasija de barro. Amén. Si yo no le prestara atención, si yo no le diera el valor a la palabra de Dios, yo simplemente termino siendo una vasija de barro. Pero quien le da valor a ese barro quien le da valor a ese barro, a esa vasija, es Dios. Quien me da valor a mí es Dios. Quien le da valor a su vida es Dios. Su escritura dice que somos barro, portando oro puro de la más alta calidad. Y repito esto, Dios no va a perder, mi Padre no va a perder. Si yo decido no obedecer su voz, si yo dedico mi vida a desobedecer a su voz, Él no va a perder. Amén. Quien va a perder soy yo. Quien va a perder es la persona que no le presta y ni le da el valor que necesita la palabra en su vida.
se termina siendo como ese simplemente vasija de barro. Y necesitamos entender quién le da valor al barro es Dios. Quien le da valor a esa vasija de barro es Dios. Quien te da valor a ti, a mí, vuelvo y lo repito, es Dios. Amén. Nosotros somos portadores de oro de la más alta calidad. Amén. Si yo desobedezco, termino siendo un errante de su diseño. Y tal vez a los 80 años siga diciendo, este año Dios sí me va a usar. Amén. Este año Dios sí me va a usar. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Vez tras vez dice, este año, y todo lo pospone. Entonces, vuelvo y lo repito, si yo termino desobedeciendo, termino siendo un errante de su diseño y tal vez a los 80 años siga diciendo, este año Dios sí me va a usar. ¿Qué me va a usar si no amo? ¿Qué me va a usar? ¿Qué lo va a usar? ¿Qué va a usar Dios si no amo su voz, su palabra? No sé cuántos me puedan entender y puedan entender y darle un amén a esto. No hay que posponer las cosas. Amén. Uno no puede decir, este año Dios sí me va a utilizar. No me va a utilizar, no va a utilizar a nadie cuando no se le da el valor suficiente a lo que Dios está hablando. Amén. Pero cuando uno es obediente todos los días, son apasionados, aún los que son difíciles de cruzar. Y le servimos a Dios hasta el último de nuestros días aquí en la tierra y en la eternidad. Seguiremos sirviéndole. Entonces lo primero que debemos hacer es volvernos a la palabra, a la voz de Dios, dándole a la palabra valor. Que la palabra de Dios valga para nosotros más que el oro de la tierra. Lo segundo que te quiero hablar en esta noche, lo primero entonces sería que obedecer. Lo primero que tengo que hacer es que obedecer. Debemos hacer lo que nosotros debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es volvernos a la palabra de Dios, dándole valor a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios valga para nosotros más que el oro de la tierra. Y lo segundo, que debes desear ser libre. Debes desear ser libres. Debes desear ser libre. Debes desear mantenerte en libertad. Porque hay que mantenerse en libertad. Porque el acondicionamiento te esclaviza. Te mantiene en cautividad. Te mantiene en iniquidad. Etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, mis hermanos, es que es una esclavitud ser desobedientes. La mayoría de las personas no se dan cuenta que la desobediencia es una esclavitud hasta que es demasiado tarde y las consecuencias que muchas veces se pagan por la desobediencia son muy dolorosas. Entonces, debemos desear ser libres, libre para elegir. Porque cuando una persona es desobediente, en el fondo piensa que tiene derecho de elegir y decir no, pero la realidad no tiene el derecho de decir sí. Uno tiene que anhelar ser libre. Lo tercero es la persona debe arrepentirse. ¿Por qué? Porque el principio de la desobediencia siempre es el pecado contra Dios. Y eso va a traer pecado en contra de la persona. Porque la persona termina haciendo lo que en realidad no quiere. Y después de hacerlo o de haberlo hecho, se siente mal. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento y debemos recordar que el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Lo cuarto, quiero que lo entendamos. Salmo 111, el verso 9 y 10 dice así: Él pagó el rescate completo por su pueblo y les ha garantizado para siempre el pacto que hizo con ellos, que santo e imponente es su nombre, dice la escritura. Que santo e imponente es su nombre. Y el verso 10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. ¿El temor qué? El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría.
Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Eso dice el Salmo 111, versos 9 y 10. Qué tremenda palabra. Entonces, mis hermanos, en este salmo quiero que resalte las palabras pacto, pueblo. Pacto, pueblo. El pueblo de Dios es un pueblo de hijos obedientes. Resalte también la palabra mandamiento, temor, sabiduría. Y aquí hay mucha revelación porque aquí vemos todos los pasos o el diseño para salir de todo acondicionamiento, de la desobediencia, impuesto por el enemigo como un sello en la persona. Amén. Voy a desglosar esto. ¿Quién es su pueblo? Son aquellos con los que Dios ha hecho un pacto. Dios no tiene un pueblo sin un pacto. Dios no tiene un pueblo sin pacto. Todo su pueblo es un pueblo para Dios porque tiene un pacto. Y todos los que tienen su pacto porque son su pueblo reciben mandamientos. Entonces, el mandamiento hace que yo sea muy especial. Y como soy especial para Dios por escuchar su mandamiento, me transformo en un buen oidor. Entonces, los que obedecen los mandamientos, los que obedecen porque tienen temor del Señor, y si nosotros tenemos temor de Dios, vamos a tener ¿qué? Sabiduría. Entonces, estoy viendo el diseño que hay en estas 6 palabras: pacto, pueblo, mandamiento, temor, obediencia y sabiduría. Qué tremendo diseño hay encerrado dentro de todas estas 6 palabras: pacto, pueblo, mandamiento, temor y obediencia. Entonces, lo que establece una transformación es la acción de la palabra de Dios en mi vida. ¿Qué establece una transformación? La acción de la palabra de Dios en mi vida. Solo la voz de Dios puede remodelar, establecer en un orden original todas nuestras neuronas cerebrales y así el Señor hacerme un hijo obediente. Entonces, mis hermanos, es muy interesante que Dios en cada generación ha dado la oportunidad de recobrar la obediencia. En cada generación Él ha tratado de que recuperemos la obediencia. Mire, mis hermanos, uno puede mirar los 66 libros de la palabra de Dios y te vas a dar cuenta de que hubieron unos que obedecieron y otros que desobedecieron. Todas las personas que obedecieron a la voz de Dios, a su palabra, caminaron, cambiaron la historia. ¿Qué hicieron? Cambiaron la historia. Pero los que desobedecieron, de ellos nadie se acuerda. No quedó memoria de ellos porque no cambiaron la historia y ahí hay una gran diferencia. La gran pregunta en esta hora: ¿queremos ser recordados por nuestras generaciones futuras como personas obedientes, que anhelaron caminar en la obediencia y ser transformados en ella? ¿O ser olvidados por las generaciones futuras por la desobediencia? ¿Cuál quieres? ¿Cuál elegirías en esta noche? Así que tomemos la palabra de Dios en Lucas 1, el verso 17. Y dice así: irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Qué tremenda palabra de Lucas. Y aquí el Espíritu del Señor nos sigue recordando lo que nos está hablando en esta hora. Pueblo, mandamientos. Pueblo, mandamientos. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: Él irá delante con el espíritu de Elías. Y Él irá delante con el espíritu de Elías, con el poder, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos. Escuche con atención. La desobediencia pone
La desobediencia pone una persona en la posición injusta. Entonces, siempre los desobedientes terminan siendo llamados, ¿qué? Cuando alguien es obediente, siempre los obedientes terminan siendo llamados obedientes en el reino. Amén. Necesitamos entender esto. En el reino de Dios nos llaman justos. Amén. Voy a volver a repetir. ¿Siempre los obedientes terminan siendo llamados obedientes en el reino de Dios? No. En el reino de Dios, los que son obedientes son llamados justos. ¿Son llamados qué? Justos. Son llamados justos. Y esto nos lleva a entender que la forma más fina y pura de justicia es la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia te llevará a la disciplina. ¿La obediencia qué hace? La obediencia te llevará a la disciplina. Y la disciplina te llevará a establecer el reino de Dios. Amén. Por eso quiero volver a repetir esto. Escuche con atención. La desobediencia pone a una persona en la posición de injustos o de injusto. Entonces, la pregunta es, ¿siempre los obedientes terminan siendo llamados obedientes en el reino? No. En el reino de Dios, los que son obedientes son llamados justos. Y esto nos lleva a entender que la forma más pura de la justicia es la obediencia, porque la obediencia te llevará a la disciplina y la disciplina te llevará a establecerte o a establecer el reino de Dios. Amén. Para comenzar a entender que somos un pueblo con un pacto, con un mandamiento, con una sabiduría y temor, que nos transformamos en la obediencia para así ser llamados justos. ¿Para ser qué? Llamados justos. Así que los bendigo a todos ustedes, mis queridos hermanos. Los quiero bendecir en esta noche. Los bendigo a todos ustedes. Así que los bendigo a todos los que están ahí conectados. Y mi deseo es que ustedes puedan meditar sobre esta palabra y la puedan establecer en su vida. Así que quiero orar por todos los que estamos ahí. No se me vaya a desconectar porque vamos a compartir la cena del Señor. Amén. Así que vamos a entender esto. El deseo de soltar esta palabra es que entendamos cómo es el camino o el proceso de comenzar a romper con la desobediencia y establecernos en el reino de Dios. Salir de un acondicionamiento y entrar en un establecimiento. Amén. Así que voy a orar por cada uno de ustedes. Oremos. Amado Señor, Padre nuestro, te damos gracias, muchas, pero muchas gracias, Señor. Gracias en todo tiempo, Señor, por todo lo que has hecho, seguirás haciendo en nosotros, en nuestras generaciones, en la tierra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esto. Te damos gracias en este tiempo por todos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos traes tu palabra, Señor. Te damos gracias porque estamos en este mes 8, Señor, donde creo que es muy importante, Señor, que entendamos el poder de la obediencia, de caminar en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Así que yo declaro, Señor, que en esta noche, Señor Padre Santo, y lo profetizo en el poder de tu sangre, Señor Jesucristo, que hay un mover angelical, Señor, hay un mover, Señor, de evangelismo, Señor, profético. Hay un mover de este evangelismo profético, Señor, con el ángel del evangelio eterno, Señor, con el ángel que trae la palabra, con tu Santo Espíritu, Señor. Declarando, Señor, que este evangelismo, Señor, es soltado desde esta plataforma Facebook Live, Señor, por este tiempo, Señor. Declarando, Señor, que esta palabra de hacernos y transformarnos en obedientes, Señor, es importante, Señor, para seguir entendiendo el camino de lo profético, Señor. Que lo profético no solamente es decir amén, Señor, sino es obedecer tu palabra. Padre, yo sé que tu Santo Espíritu, Señor, no dejará que esta palabra caiga a tierra infértil, sino que ha caído en tierras fértiles, Señor, que producirán fruto en abundancia. Hacemos lo que nos mandaste hacer, decir en tu palabra, lo que nos encomendaste, lo que nos pusiste en nuestro espíritu y lo grabaste con letras de oro, Señor.
que es ir y hacer discípulos por toda la tierra, Señor. Así que yo bendigo a cada uno de los que están ahí, Señor. Bendigo, Señor, porque sé que esta palabra se ha revelado, porque no hemos venido, Señor, a hablarle a la carne ni a una mente racional. Venimos a predicarle, a soltar esta palabra en el espíritu de nuestros hermanos, para que sea tu palabra, Señor, floreciendo desde el espíritu y transformando el alma, Señor. Que el alma salga de un acondicionamiento, Señor, para entrar en el establecimiento de tu reino, para que así podamos ser llamados justos, Padre Santo. Así que yo declaro este mover angelical en este tiempo, Señor, de cosecha, en este tiempo, Padre Celestial, que estamos en este mes 8, Señor, donde estamos en un tiempo oportuno, Señor. Así que declaramos, Señor, que todos los que estamos aquí conectados, Señor, estamos escuchando tu voz para entrar a más profundidad en obediencia, Señor. Yo declaro esta palabra en el nombre del Cristo glorificado en cada uno de los que puedan arrebatar, tomar y creer en esta palabra y tener fe en esta palabra. En el nombre del Cristo glorificado doy gracias a ti, Padre Jehová. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos están ahí conectaditos? Salúdenos a ver en esta noche. Ahí vamos a compartir la cena del Señor también. Así que aprovechemos este tiempo para compartir la cena del Señor en esta noche. Ahí donde usted está, voy a bendecir a todos ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Y de una manera digna, Señor, te pedimos perdón, Señor, por toda desobediencia, Señor. Y le damos una orden, Señor, por medio de tu carne y tu sangre en este momento, compartiendo la cena, te pedimos perdón por cada pensamiento, palabra y acción que haya ido en contra de tu voluntad. Te pedimos perdón, Señor, por cada situación de desobediencia en nuestra vida. Pedimos perdón, Señor, por la desobediencia en nuestras generaciones pasadas. Pedimos perdón por nuestra desobediencia, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, y de esta manera dignamente comemos de tu carne y bebemos de tu sangre, Señor. Pidiéndote perdón, Señor. Nos arrepentimos de la desobediencia, Señor. Y declaramos que por el poder de tu sangre, Señor, salimos del acondicionamiento y entramos en el establecimiento de tu reino, Señor, a establecer la mente de Cristo en nosotros. Por el poder de tu sangre y de tu carne lo declaramos, lo profetizamos y lo establecemos como hecho está. Coma de la carne del Señor. Asimismo, declaro, Señor, que en nosotros cada día, Señor, habrá más obediencia para escuchar tu voz, Señor, ejecutarla y caminar en ella por el poder de tu sangre. Amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí rápidamente. Rubén Panqueva, bendiciones para Rubén Panqueva. Bendiciones para todos los que han colocado un me gusta, un corazoncito. Gracias por apoyarnos. Bendiciones para la familia Soto Espinosa, María Eugenia Saucedo. Para Arevalo Borges. Para Fran en Granada Meta. Bendiciones también para el siervo del Señor Walter Petigroso. Bendiciones para ti, siervo. Rocío Pérez. Bendiciones para ti también. Bogotá, Colombia. Rusas Toque, Villavicencio, Colombia. Ana María Daco. Bendiciones, Bolivia. Cristina Prada. Me gustaría saber de dónde nos estás viendo, Cristina. Griselda Nieva. Bendiciones. Me gustaría saber, Griselda, de dónde nos estás viendo. Bendiciones para Edison. Bendiciones para Edison, Bogotá, Colombia. Dari Alto, Córdoba. Bendiciones, Bolivia. Laura Valentina, me gustaría de dónde nos estás viendo, Laura. Bendiciones para ti. Fernanda, bendiciones para Fernanda. Me gustaría saber de dónde nos están viendo. Yopal, Edith, Joana. Bendiciones. Ángel Joel Soto. Bendiciones, Bolivia. Francisco Vanegas, Villavicencio, Colombia. Bendiciones para ti, siervo del Señor.
Henry Ríos, bendiciones para mí mismo. Sofía, bendiciones, Bogotá, Colombia. Luisa Fernanda Román, Chaparral, Tolima. Rubén, Joan Gutiérrez, bendiciones, Bogotá. Ana María Santana Barreto, bendiciones. Ahí sale toda la información de dónde nos están viendo. Ahí va a salir la información. Si usted desea bendecir este ministerio, honrar este ministerio, patrocinar este ministerio con una siembra o con una ofrenda, lo puede hacer a través de las cuentas Bancolombia, que son las cuentas Nequi, que es el 310 o el 320. Amén. Y si está fuera del país, lo puede hacer por Western Union, comunicándose vía WhatsApp al más 57 310 o más 57 320, cualquiera de esos dos números, vía WhatsApp, y le daremos las indicaciones para hacer llegar su ofrenda o para hacer llegar su patrocinio a este ministerio si usted está fuera de Colombia. ¿Por dónde? Por Western Junior, comunicándose por vía WhatsApp. Así que bendiciones para todos los que están ahí. Recuerden seguirnos por todas las plataformas, como es Facebook Live, por el Facebook y por el YouTube. Amén. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, ahí va a quedar montada esta prédica si quiere volverla a escuchar, o en la plataforma de Facebook también queda montada la prédica de esta noche si usted desea verla. Canal de YouTube es Pastor Henry Ríos 276. Así que vaya y dele un me gusta y bendíganos con su visita. Bendiciones para Gloria Peña, Bolivia, y todos los que están ahí conectaditos. Todos los que pusieron un amén. Rey Rubio, también para Rey Rubio, bendiciones para Rey Rubio. Para todos los que están ahí conectando un amencito, si no los alcanzo a saludar a todos los que están ahí conectaditos, me disculpan, pero son varios mensajes que están aquí, entonces los bendigo a todos ustedes, compartan el link, bendigan a otros, así que los bendigo, los amo en el Señor y espero que esta palabra sea una palabra para edificación en esta semana, obediencia, amén, transformándonos en obedientes. Bendiciones, shalom para todos ustedes, les amo.